todos y todas, ¿cómo están? En esta ocasión, en este nuevo vídeo, me gustaría hablar acerca de por qué en ciertas ocasiones o en ciertos días en concreto o en función de más o menos cómo me dio un poco, elijo pues utilizar la cámara con un objetivo fijo. Entonces, por una parte tenemos objetivos zoom, que son objetivos que incorporan distintas distancias focales y en base a lo que a ti te interese, pues puedes modificar esa distancia focal. Por ejemplo, suelen haber los objetivos más clásicos, los objetivos zoom, aquellos que son de 24 a 70 milímetros, de 28 a 75, de 20 a 70 milímetros, más o menos en ese rango suelen ser los más clásicos o las distancias focales más clásicas que suelen haber. Entonces, utilizar un objetivo zoom se podría llegar a pensar en algunos casos que digamos es la opción digamos más fácil o la más sencilla digamos de utilizar un objetivo, porque en función de dónde tú te encuentres o dónde tú estés, por ejemplo, en la calle estás parado en un sitio en concreto, te interesa un objeto o lo que sea a la lejanía, simplemente con regular la distancia focal ya tienes, digamos, encuadrado lo que es la foto. Pero si fuese con un objetivo de una distancia focal fija, eso no es posible. Si fuese un objetivo de 24 milímetros de distancia focal fija y a ti te interesa algo que a lo mejor, no sé, una persona o una escena o lo que sea en concreto se encuentra a muchísimos metros de distancia, pues eso va a ser un poco más complicado, digamos, de encuadrar en la imagen. Entonces, el motivo de este vídeo es eso precisamente, ¿no? O sea, utilizar un solo objetivo de una distancia focal en concreto con tu cámara, salir allá afuera y ver qué es lo que pasa o ver cómo reaccionas en concreto. Digamos que es más una forma, digamos, de obligarte, entre comillas, a ti mismo o a ti misma, digamos, a trabajar con un objetivo en concreto, de una distancia focal en concreto y trabajar con eso. Trabajar con esa distancia, encuadrar en esta distancia focal y en base a la escena, a los objetos, a las personas que se encuentren, moverte, desplazarte, cambiar de perspectiva, es decir, jugar un poco tú mismo con la distancia y a partir de allá ir trabajando el encuadre o ir jugando un poco con todos esos elementos, ver cómo queda la imagen y ver si trabaja o no trabaja. Entonces, por ese punto de vista en concreto, los objetivos de distancia focal fija sí que, como decía, obligan un poco a trabajar, o sea, obligan a volvernos un poco más dinámicos a la hora de tomar una foto en concreto. Y no solamente eso, sino que según la distancia focal de tu objetivo fijo, pues muchas veces pues, te puedes sentir más cómodo con una distancia u otra. Entonces, según también con qué distancia te encuentras tú más cómodo, más cómoda, pues ya con el paso del tiempo y con un poco de la experiencia ya vas descubriendo con qué distancia tú te sientes más cómodo, con qué te gusta más trabajar, ¿no? Entonces, a mí personalmente prefiero los 50 milímetros de distancia focal fija y a veces también 35. Por otra parte, considero que trabajar con 24 milímetros, 28 milímetros o 20 milímetros también, en algunos casos, sobre todo en fotografía de calle, sí que es un poco más complicado, entre comillas, porque sí que te obliga a acercarte bastante más a las personas. Y ya sabemos qué es lo que pasa, que en algunas ocasiones, pues si tienes un poco de mala suerte, pues te pueden, digamos, pillar la persona en concreto y algunas veces no gusta, claro. Entonces, desde ese punto de vista, con los 50 milímetros, incluso hasta 85 también se pueden llegar a utilizar. Es más, entre comillas, más ameno. O sea, se hace más ameno a la hora de tomar una foto. No molestas mucho a la persona en concreto o el encuadre pues es un poco más estrecho, eso sí. Entonces,
digamos que se hace un poco más fácil trabajar. A mí personalmente me gusta más, por ejemplo, más trabajar la escena o trabajar más el fondo, ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Y si hay una persona en concreto, varias personas en concreto, pues que simplemente sean un elemento más. Hay quienes les gusta trabajar en capas o que hace fotografía de calle y quiere que las personas en concreto sean el sujeto principal de la foto. A mí, en algunas ocasiones o no, me gusta que lo sea o que no, pero normalmente me gusta más que sea un elemento extra más en la foto y que brille más la imagen o la foto por el fondo, por la escena. Luego, por otra parte, al utilizar un objetivo de distancia focal fija, pues con el tiempo, y si te decides, por ejemplo, utilizarlo una semana, un mes, meses, un año, 2 años, pues evidentemente con el paso del tiempo eso igual digamos que te pule, o sea, te ayuda, digamos, a perfeccionar la técnica, a perfeccionar, digamos, esa distancia focal, te ayuda a perfeccionar cómo encuadras con ese objetivo en concreto, con esas distancias focales. Entonces, quieras o no, ayuda digamos, a pulir ese trabajo. Te ayuda a convertirte en un maestro, digamos, al utilizar una distancia focal en concreto. Y no solamente eso, sino que también como fotógrafo, como autor o autora en concreto, que tú estás utilizando esa distancia específica, la cual tú te guste, pues eso ya igualmente como que digamos, se convierte en una especie de, digamos, de sello de identidad. O sea, y no solamente sello de identidad, sino que a la hora de tomar las fotos, digamos que se convierte, digamos, como en una distancia en la cual ya, digamos, te identifica a ti mismo ya como autor, ¿no? Entonces ya se convierte, digamos, en una especie de, ¿cómo llamarlo? Digamos que se convierte como en una identidad, o sea, a ti te da esa identidad, ¿no? Ya las personas ya te pueden identificar a ti mismo, ¿no? Porque sabes que utilizas esa distancia en concreto o la forma de encuadrar y demás, y eso está bien, la verdad, darle ese toque de originalidad o darle ese toque de personalidad a las fotografías a la hora de tomar con una distancia focal en concreto, que es la que más te guste o la que más te sientas cómodo o cómoda. Y bueno, otro aspecto también de este tipo de objetivos de distancia focal fija es que son, a diferencia de los objetivos zoom, estos objetivos en concreto suelen ser, ahora, bueno, ahora último, sí que he visto que los están haciendo cada vez más compactos, más pequeños, más ligeros. Y eso se agradece bastante también, porque cuando tú estás allí afuera o has salido, digamos, a propósito a la calle o a caminar o a la naturaleza o lo que tú hagas, pues sabes que vas a llevar la cámara durante un buen tiempo en la mano. Entonces, quieras o no, eso se percibe, pues eso, como comodidad, como confort y demás, y te gusta, ¿no? O sea, llevar algo que no pese tanto, o sea, te gusta algo que sea compacto. Entonces, eso es otro buen punto a favor. Entonces, últimamente los están haciendo así, más compactos, más ligeros, no pesan tanto. Por ejemplo, ahora último tengo este objetivo de 50 milímetros que estoy utilizando, que es no sé si se puede llegar a ver. Este objetivo de Sony son de 50 milímetros y es pequeño, compacto, no pesa mucho, la verdad. Pesa más la cámara que el propio objetivo, la verdad. Pero es súper cómodo de llevarla ahí a todos lados. Y normalmente, ¿qué es lo que se suele decir? Que si vayas donde vayas, lleva tu cámara. Hay quien hace sigue este consejo. Yo personalmente lo hago, llevarlo a todos sitios donde vaya, suelo llevar la cámara porque nunca se sabe qué es lo que puede pasar o qué es lo que te puedas perder cuando vas allá afuera. Entonces este tipo de objetivos, cuando tú los pones en la cámara, no pesan, los puedes transportar, no pesan nada. Entonces este tipo de objetivos son muy compactos, ligeros y se agradece. Es verdad que hay objetivos de focal fija. Personalmente hablo acerca de los objetivos
nativos de Sony. No sé en otras marcas y demás cómo estarán, pero hay objetivos de Sony, sobre todo los G Master. Esos objetivos de distancia focal fija, he visto que hay algunos que suelen ser un poco pesados. No sé si me falla, si no lo recuerdo bien y demás, corregirme, pero hay algunos objetivos de esas series que sí que suelen pesar un poquito lo suyo, ¿no? Entonces mm, puede haber un poco de contradicción en esto, pero por norma general son pequeños, compactos, ligeros y se agradece bastante. También suele ayudar mucho porque no suele levantar sospechas extrañas de si estás ahí fisgoneando lo que sea. Y se agradece también eso, pues a la hora de estar ahí en la calle y demás, que puedes tomar una foto y no suele llamar mucho la atención y tomas fotos de momentos que son totalmente naturales y eso a la hora de tomar una foto se agradece un montón, la verdad. Para hacer un poco un resumen en general de todo, este tipo de objetivos obligan a utilizar una distancia focal en concreto, por lo tanto te obliga, entre comillas, a encuadrar a esa misma distancia y por lo tanto te obliga a trabajar y a encuadrar y a utilizar, digamos, tu creatividad dentro de ese área focal en concreto, lo cual, te saca fuera de tu zona de confort y, digamos, te obliga a ser más creativo o más creativa, ¿no? Y eso en algunas ocasiones, puede incluso empujarte más allá de tus límites y, quién sabe, captar algo que no se haya captado o encontrar una idea totalmente nueva, ¿no? Y sorprenderte a ti mismo. Son fáciles, digamos, de llevar en tu cámara, donde tú quieras, son cómodos, no suelen pesar. Se agradecen bastante en cuanto a la portabilidad, al peso, al espacio que ocupan y demás. Así que se agradece un montón. Y también pues te identifica a ti mismo, digamos, como autor, o sea, digamos, te da ese toque de personalidad en concreto a usar unos milímetros y demás de distancia focal y eso la gente pues te puede identificar, digamos, a ti como autor que o estás usando estos milímetros, o mira, este fotógrafo usa esos milímetros en concreto, o sea, se convierte como una especie de tu marca personal, por así decirlo de forma más sencilla. Y también igual según la distancia que utilices, la distancia focal, pues es verdad que con 50 milímetros lo que es el ángulo de visión sí que es un poco más estrecho, según qué ocasión o si quieres a lo mejor encuadrar más parte de la escena es un poco más complicado, eso sí es verdad. Pero para distancias focales de 20 milímetros, 24, 28 milímetros, 35, incluso hasta 40 también. Bueno, el de 40 no lo sé cómo estará, pero de 35 milímetros, 28, 24, 20 son bastante versátiles, te ayudan bastante a encuadrar igualmente lo que es la escena, eso sí, son muy versátiles, ya no solamente en fotografía de calle, sino también en paisajes sobre todo, y son muy versátiles porque digamos, el ángulo de visión es muy ancho, entonces ayuda bastante a captar buena parte de la escena o del paisaje o lo que a ti te guste encuadrar en ese momento. Y es verdad que hay que diferenciar de aquellos lentes fijos, pues que son de 50 milímetros, que ahí ya es un poco más el ángulo de visión un poco más estrecho, pero igualmente también puedes igualmente también jugar y ver qué es lo que puedes encuadrar. Y incluso también he llegado a usar de 85 milímetros la distancia focal fija de este tipo de objetivos y con 85 milímetros es verdad que el ángulo de visión es mucho más estrecho, pero aún así, digamos, te permite mantener la distancia con las personas o la persona en concreto y no, digamos, no molesta a esa persona. Te conviertes más en un observador y no entras dentro de esa, digamos, de su espacio, digamos, personal o privado y no molestas, que algunas veces las personas se pueden disgustar por esto. Entonces, con objetivos de 85 milímetros en concreto, puedes capturar igualmente imágenes de sujetos o de personas
y demás sin molestar. Se hace bastante ameno y, no estás un poco con esa preocupación de me van a ver, no me van a ver, se van a molestar o no. Entonces, y también le da un toque muy, muy específico. La compresión de la imagen es muy especial, es muy específica y queda bastante bien, la verdad. También me gusta mucho. Y, y para acabar, pues si tú tienes, digamos, objetivos de distancia focal fija, o sea, tienes varios lentes y también tienes un objetivo zoom, yo lo que normalmente suelo hacer es, según las sensaciones, cómo me encuentro, según cómo me encuentre de sensaciones de un día o de una semana en concreto y demás, me gusta ir alternando. O sea, tengo distintas cámaras en concreto, cada una tiene un objetivo distinto montado, entonces según qué día o las sensaciones que tenga, pues digo, hoy voy a probar con 50, hoy con 85, hoy llevo el objetivo zoom, entonces voy variando también y así tampoco me aburro y también igualmente me fuerza a trabajar con distintas distancias focales, entonces cubro todo el abanico, digamos, de distancias focales que pueden haber y eso también no te aburre, digamos, con, te mantiene igualmente con ese elemento te mantiene con ese elemento de, digamos, de mantener ahí la chispa, de mantenerte ahí igualmente motivado, o sea, porque puedes decir, ahora qué puede pasar con esta distancia o qué puede ocurrir con esto, ¿no? Y vas variándolo así también. Y también, bueno, teniendo en cuenta las otras especificaciones u otras ventajas que tengan estos objetivos igual y demás. Pero sí, me gusta variar mucho las distancias focales que pueda tener a mi alcance. Un día el zoom, un día distancia focal de 50, otro día de 35 y lo voy variando. Y así tengo distintos resultados, distintos tipos de imágenes, distintos tipos de encuadres. Da muchísimo margen, muchísimo, tengo un abanico muy, muy amplio de ir jugando con todos esos elementos y ver qué tipo de imágenes tengo o incluso también cómo a mí me ayuda, digamos, a impulsarme, ir más allá, pasar más allá de los límites y sacarme de mi zona de confort y decir, a ver, ¿qué puede ocurrir aquí? ¿O qué puede ocurrir con esta otra circunstancia? ¿O qué es lo que puede pasar? Y así siempre estás, digamos, con ganas de saber qué es lo que puede pasar y te mantiene también motivado. Y eso se agradece bastante también. Así que si has llegado hasta este punto, si te ha gustado el vídeo, pues da un poco de apoyo al vídeo con me gusta, compartir y demás. Y no tengo nada más que decir, así que hasta la próxima.